que toca la batería, haciendo la batería la guitarra. Y bueno, pues es una bendición ser un instrumento. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, el instrumento más importante para Dios es nuestro corazón. Así es que abramos nuestras Biblias, por favor, en Proverbios, capítulo 24. Y vamos a leer el verso 4, 24, verso 4. Continuamos con nuestra serie de estos días jueves, que es Cuida tu corazón, o cuidando el corazón. Y pues el tema que hoy nos compete, mis hermanos, es el corazón orgulloso. Y vamos a leer Proverbios 21:4, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Y habla a nuestros corazones para poner por obra, Señor, pues la enseñanza que nos estás dando, de cuidar nuestros corazones, de guardarlos, de vigilarlos, de protegerlo, Señor, de todas las cosas malas que salen de Él mismo. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que tú amas el corazón de cada uno de tus hijos y deseas corazones obedientes y fieles a ti. Ayúdanos con tu palabra y que seamos hijos entendidos, Señor, con corazones Shema. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dame de nuevo para dar tu palabra, y la iglesia dice amén y amén. Corazón orgulloso. Creo que tenemos claro, hermano, que el corazón es el centro del ser del hombre, de donde Jesús dijo: de lo profundo del corazón, ¿qué hace la boca? Habla. Por consiguiente, mis hermanos, hemos estado analizando con estos temas que para Dios el estado de nuestro corazón es lo más importante. A esto se refería Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5, verso 8: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Es decir, vivir con un corazón dedicado a Dios, mis hermanos, nos garantiza una relación estable con Dios. Poner atención a nuestro corazón, un corazón saludable, eso garantiza una relación estable con Dios, y no solo estable, sino también bendecida con Él, presente y futura. Así que tú y yo debemos guardar, cuidar, vigilar, proteger y conservar nuestro corazón, pues de ese mal que hay dentro de él. Si cuidamos nuestro corazón, hermano, y vivimos como Dios quiere, pues eso es de gran estima delante de Dios. Así lo dijo Pedro en su primera carta, capítulo 3. Hemos dicho, hermano, que una persona, un creyente, puede disimular, o aparentar humildad. ¿Cuántos saben que se puede aparentar humildad? Sin embargo, hermano, humildad no es sinónimo de cómo me visto. Sinónimo no es del celular que yo tengo, 1999, ¿se acuerdan? No, humildad no tiene nada que ver con lo que yo me pongo o con lo que yo me quite. Hablaremos de ese punto más adelante. Dios espera de nosotros, hermano, que seamos hijos sinceros, que no disimulamos o aparentamos, sino que realmente, hermano, tenemos un corazón que está guardado para Dios. Porque dijimos que Dios mira el corazón de una manera contundente. Para Dios es valioso. Diga conmigo: para Dios mi corazón es valioso. Bueno, si para Dios es valioso, entonces ¿cuánto más para ti y para mí? Debe de ser nuestra prioridad cuidar nuestro corazón. El mundo, hermano, dice que es un enemigo para seguir
El orgullo, dicen ellos que el orgullo es un enemigo para el hombre, dicen. Sin embargo, dicen ellos mismos que es necesario para sobresalir y para salir adelante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el dicho que dice, de que lloren a su casa, a que lloren a la mía, que lloren en su casa? Fíjate que el diccionario describe el orgullo, hermano, como una emoción, fíjense, sentimientos, ya hablaremos del corazón y sus emociones, sentimientos, de satisfacción y autoestima propia. Dicen que el orgullo es algo que se expresa cuando se alcanzan logros, cuando se tiene cualidades y posesiones diferentes a los demás. La palabra orgullo, hermano, proviene del latín superbia, que creo que todos podemos entender bien esa palabra, que es soberbia, que hace referencia a la arrogancia o vanidad. Sin embargo, la raíz del término también está vinculada con orgulloso, que es en designar, a una persona que es digna de admiración. La palabra soberbia, entonces, mis hermanos, es aquella persona que se considera digna de admiración, que vean lo que tienen, lo que poseen, lo que es, ya sea económicamente o ya sea en talentos. Ay, qué orgulloso me vi hace ratito. Ay, no, si no estoy aquí, estoy en la batería. Entonces el orgullo, hermano, se asocia con una actitud. Diga conmigo, actitud. El orgullo es claro y es notable, hermano, porque se asocia con la actitud. Esa actitud de superioridad, de arrogancia, presunción, donde la persona se siente superior a los demás y busca reconocimiento y admiración excesiva. Por ejemplo, hablando del orgullo, de este tipo de actitud que es arrogante, que es alguien superior y que se siente más, ¿verdad?, y que busca el reconocimiento, pues tenemos un claro ejemplo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, y Jesús habla precisamente de este orgullo refiriéndose a los fariseos. Y Jesús dice, verso 1, 6:1, guardaos, es la misma palabra que Salomón usa, ¿recuerdas? En Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice Jesús en el capítulo 6, verso 1 de Mateo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y aquí viene, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y empieza a anunciar algunos puntos. No está hablando de no dar, de no ser generosos y de no orar. Si tú sigues leyendo los versículos siguientes, darás cuenta Jesús que está hablando que el hacer cosas para ser observados, para que te sigan, para que se admiren de ti, para que vean tus dones, tus talentos, bueno, dice Jesús que eso es peligroso. Y Jesús más adelante dice cuál es la recompensa. Por ejemplo, dice Jesús en el verso 2, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los fariseos. ¿Recuerdan qué significa hipócrita? Doble cara. Hermano, un hipócrita no es aquel que dice, yo digo las cosas como son. ¿Ha escuchado gente que dice, yo soy bien sincero? Eso no es ser hipócrita, porque hay gente que dice, yo no soy hipócrita, yo digo las cosas como son. No, eso no significa ser hipócrita. Ser hipócrita, según el texto que Jesús nos da, es alguien que tiene doble cara, doble identidad. En este caso, dice Jesús que estos fariseos aparentaban ¿qué? Piedad, pero no eran piadosos. Por eso Jesús les dice,
Dice, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del orgullo? Pues ese, que lo admiren nada más y que lo aplaudan. Por eso decía que el mundo en el que estamos hoy, mis hermanos, este mundo aplaude el orgullo. Este mundo, hermano, si algo quiere evidenciar es la capacidad del hombre para la ciencia, ¿no? Y aplausos, vamos a darle aplausos a estos hombres de mucho conocimiento o a los que merecen porque aportaron en su gran humildad, y hay que darle ¿cómo se le llama a los que le dieron, por ejemplo? Sí, pero ¿cómo se dice? Premio Nobel. ¿De qué habla el premio Nobel? ¿Recuerdan? Pues de algo que están dando a la ciudadanía, no al mundo. Entonces, este mundo tiene eso. Y Jesús ahora está hablando de lo delicado que es el orgullo dentro de la vida espiritual. Dentro de la vida natural, mis hermanos, este mundo alarde de lo que es y de lo que hace sin Dios. Porque el orgullo, hermano, también tiene que ver, por ejemplo, en el hebreo, que es Jeash. Orgullo viene de esta raíz hebrea, Jeash, que se traduce comúnmente como arrogancia, altanería. Escuche estas palabras: arrogancia, altanería, insolencia, soberbia, ultraje o desmesura. Tiene una connotación negativa en el contexto cultural griego. Así es que esta palabra orgullo, mis hermanos, es algo que Jesús estaba reprobando o reprueba en los asuntos espirituales. Verso 2 dice Jesús, cuando pues des limosna, verso 3, perdón, más cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Verso 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego Jesús habla acerca de la oración y dice, y cuando ores no seas como los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Hermano, ¿pero está mal orar de pie? No, lo que Jesús está reprobando es que alguien ore para que sea visto que ora mucho. Pero no está mal que tú ores de pie, que te pongas en aquella esquina sin hacer alarde de nada, ni de que te quieran que ver que eres alguien espiritual. Lo que Jesús reprobaba aquí es que el orgullo nos lleva a la ceguera. ¿De qué? De creernos espirituales y no serlo. Es lo que Jesús está reprobando aquí. En otras palabras, hermano, tú y yo debemos cuidar que el orgullo no nos engañe. ¿Cuántos saben que el corazón es engañoso? Y puede llevarnos a aparentar, hermanos, estar o querer ser fieles a Dios cuando en realidad no es así. Y veremos que hay acciones, hermanos, de un corazón orgulloso. Así es que Jesús reprueba el orgullo que lleva a aparentar algo que no es. En este caso, una vida espiritual. El principio aquí es, cuidemos el corazón de no aparentar vida espiritual cuando no la hay. Tú y yo debemos cuidar, hermano, aparentar una vida espiritual cuando no la hay. Ahora, escuchen algo. ¿Los fariseos enseñaban las escrituras? ¿No les escucho? Sí. Sin embargo, en Mateo 23 Jesús les dice, mira, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Orgullo, entonces, fíjense, hermano, viene de otra palabra, pero es griega. Esta palabra orgullo viene de la raíz griega ego. ¿A alguien le suena? Y la palabra ego, hermano, según el diccionario Strong, que aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento, denota una palabra que significa yo. También me, estos verbos, yo, me, mi, júntalos, yo me mimo. No, no es cierto. No está diciendo eso, no. Pero como que suena, ¿verdad?
Y ya veremos que hubo un rey que utilizó estos términos: yo en mi palacio, con mi riqueza. En este sentido, mis hermanos, pues es reprobado. En el contexto bíblico, hermano, este pronombre, se usa para resaltar el autor y consumador de nuestra fe. Aquí sí se puede usar. Como cuando Jesús utiliza la frase, ¿recuerdas? El yo soy. ¿Jesús sí puede usar el yo soy, hermano? Claro que sí. Él es el yo soy. Él es el alfa, Él es el principio. Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, yo soy el pan de vida, yo soy la fuente, yo soy el buen pastor. Él sí puede hacerlo, pero tú y yo no podemos. Bueno, dígale que está a su lado: sí puedes, pero no debes. Sí puedes, pero no debes. Entonces, mis hermanos, la palabra yo soy tiene un peso teológico de autoafirmación divina. Y especialmente cuando tú lees el Evangelio según San Juan, verás cómo el Señor se presenta ahí contundentemente con el yo soy. Pero en el sentido humano, hermano, no, esto es negativo. Yo refiere a un exceso de estimación propia que nos lleva a soberbia. Repito, el yo, hermano, es un exceso de estimación. Porque ¿cuántos saben que Dios desea que tú también valores tu vida cristiana? ¿Sí o no? Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso del 26 al 33, Jesús está hablando: ¿acaso ustedes no valen más que las aves? Valen más. Entonces, nada más que el asunto aquí es el exceso, diga conmigo, exceso de estimación, hermano, propia. El orgullo, entonces, mi hermano, es una condición muy común en el corazón de todo ser humano. Todos tenemos orgullo en diferentes niveles, ¿sí o no? Alguien de aquí diga: yo no. Porque si alguien de aquí dice: yo no, orgulloso. Todos aquí, hermano, repito, tenemos diferentes niveles. Se dice que un estudiante de seminario le preguntaba a su maestro de teología: maestro, ¿cómo pudo al fin superar el orgullo? Y con una sonrisa sarcástica, pero no con la intención de ofenderle, le dijo a su alumno: mira, alumno, nadie va a vencer el orgullo hasta que abandone esta carne caída. Hermano, no vamos a abandonar el orgullo. Siempre va a estar ahí. Pero ¿qué cree? Diga conmigo, ¿qué? Bueno, la lucha contra el orgullo será hasta el día que Cristo venga, ¿sí o no, hermano? Sin embargo, no es excusa para ninguno de los que estamos aquí de que, pues, de jactarnos de que ya no somos orgullosos. Salomón dice en Proverbios 29-23, en la traducción lenguaje actual, dice así: inspirado por Dios, guiado por Dios, dice: el orgullo será humillado y el humilde será alabado. El orgullo, entonces, hermano, tiene que quebrantarse para ser santificados. Tú y yo debemos ser dóciles para ser quebrantados. ¿Quién de aquí le sigue diciendo? ¿Recuerdas el jueves pasado que dijimos: Señor, examíname, ponme a prueba? ¿Cuántos de ustedes le han hecho eso al Señor? Miedosos. Bueno, ¿qué crees si alguien de aquí dice: no, pues yo estoy bien? Orgulloso. Porque debes de decir con un corazón humillado. ¿Sabe qué es un corazón humillado? Un corazón humilde. ¿Qué es un corazón humilde? Que le dice a Dios diariamente: Señor, guárdame de este mal que tengo dentro. Examíname, Señor. Ahora, hermano, la humildad, decía hace un momento, no viene vestida. ¿Sí lo sabías?
Humilde no es sinónimo de nosotros los pobres. ¿Cuántos les gustó esa película en su momento? ¿Verdad? Ay, no, mira, ese hermano es humilde, pero tiene los zapatos rotos, ¿no? Y dice, sin embargo, hay gente con los zapatos rotos que es bien orgulloso. ¿Sí o no? Oye, yo quiero regalarte esta ropita, mira, está bien, mira, hasta en Suavitel. No, gracias, dásela al que más lo necesite. Y tiene los zapatos rotos. Entonces hay pobres. Y México, pues tristemente, pues es calificado. Dicen que los mexicanos somos bien orgullosos, será. Y luego hacen la película de nosotros los pobres. Uy. La verdad fue una película que en su momento me impactó. Pero después, a mis 19 años, recuerdo un poco ya de conocimiento bíblico, me llevó a entender que en realidad la gente humilde puede ser incluso la más orgullosa, económicamente hablando. De manera, hermanos, que la humildad no viene vestida. La humildad no es algo que lo muestro por mi manera, ni orgulloso. Tampoco es, no, porque imagínate orgulloso, pues todos dirán, uy, ese temita como que le queda a mi pastor porque viene bien orgulloso vestido. No, espérame, a mí me gusta, para el Señor, ¿qué crees? En lo personal me gusta vestirme muy bien. ¿Cuántos de aquí van a sus trabajos? ¿Tienen trabajos? Digo, va de acuerdo a. Pero yo pregunto, ¿quién va a su trabajo por mucho que sea sencillo en chanclas y con short? ¿Sabe? Pues yo creo que nadie, ¿sí o no, hermanos? Así es que, ¿te imaginas que alguien venga a la iglesia con chancla? Bueno, ahí con los dedos también alabando al Señor. Así es que, hermanos, humilde no es sinónimo de nosotros los pobres. Sin embargo, hermano, bueno, pues a veces el tener poderío, el tener postura económica, tiene el riesgo de caer en el orgullo. Pero creo que todos podemos concluir que pobres o ricos, con dinero y sin dinero, con comida y sin comida, con vestido y sin vestido, todos podemos caer en el pecado del orgullo. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Ok, entonces, mis hermanos, la Escritura ve el orgullo como algo feo, un pecado feo y abominable delante de Dios. Por ejemplo, vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 16, y el Señor manifiesta su enojo, su molestia, pero no solo eso, mire cómo lo dice el Señor en Proverbios 6, verso 16, que dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas? 6. Pero ¿qué más? Y aún 7 abomina su alma. Hermano, quiero que note estas 2 palabras para que el Espíritu Santo empiece a ministrarnos a todos. Dios aborrece y abomina. ¿Sabe que esa palabra es bastante fuerte? Abominación. Entonces dice, mire lo que dice: y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es, hermano? Verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Pero yo quiero que notes algo. ¿Cuál es la primera cosa que Dios aborrece? ¿Ya viste en qué está en primera fila? Los ojos altivos, la soberbia, en otras palabras, el orgullo. Así es que Dios, mis hermanos, ve el pecado del orgullo como algo feo, detestable. ¿Qué más? Que Él abomina. El pecado, hermano, feo, ¿verdad?, que el diablo cometió junto con los ángeles, ¿recuerdan? Que se unieron a su rebelión. El orgullo, hermano, entonces es el pecado incluso que llevó a Adán y Eva a ser expulsados del huerto y el origen de la caída espiritual.
Y mira cómo dice Moisés en Génesis capítulo 6, si me acompañas, yo lo leo, pero dice en Génesis capítulo 6, verso 6, dice que Dios le dolió en su corazón, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué, hermano? De continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, le dolió en su corazón. ¿Qué es lo que le dolió a Dios? El orgullo del hombre, que lo llevó a un estado de rebelión y a una caída espiritual. Y aquí hay un principio: cuídate de una rebelión, porque te llevará a una caída espiritual. Hermano, rebelarnos contra Dios, rebelarnos contra su palabra, rebelarnos contra las autoridades establecidas con Dios, Dios los ve como un pecado. Satanás cuestionó el poder de Dios, el amor de Dios. De manera que cuando un discípulo, un cristiano, cuestiona la autoridad de Dios, cuestiona sus autoridades, cuando que las autoridades no tienen un mal en sí. Mira, tú puedes cuestionar cuando un pastor es mentiroso, cuestiona cuando el pastor roba, cuestiona cuando el pastor anda en adulterio, cuestiona, hermano, es claro que se debe hacer. Cuestionemos cuando el pastor no está dando evidencia de una vida ordenada delante de Dios. No estoy hablando de perfecto humanamente. Entonces, mi hermano, claro que puedes cuestionar y no puedes sujetarte a una autoridad, por ejemplo, como esta. Dame tu casa, dame tu carro, porque el Señor me lo reveló. Eso sí se cuestiona, porque eso bíblicamente no es. También puedes cuestionar, soy el pastor, Dios me reveló que Él es tu pareja. Eso también lo puedes cuestionar, porque Dios no nos dice a los pastores. Esto es causa de orgullo. O también puedes cuestionar lo que mucho agravio hubo en Argentina, por ejemplo, y no solo en este país, en otros, donde, bueno, tenemos aquí en México, ¿recuerdas a este hombre de la luz del mundo que tuvo un abuso sexual? Eso se puede cuestionar, claro que se cuestiona eso. ¿Te imaginas un pastor que dice, Dios me dijo que tengo que fructificarme en ti cuando que es casado? Ahora, yo no sé de aquí cuántos han visto una película, ¿cómo se llama la que vimos, mi amor? Bueno, es una película de un hombre que defendía el Islam, pero siempre ponía en primera persona a su líder y luego decía Alá. Pero resulta que hablaba de vida moral, una vida de santidad, nosotros somos la única religión que los podemos ayudar, que los podemos salvar. Y resulta que este hombre, ¿qué crees? Recibió el Islam, recibió a este profeta, que incluso tenía un gorrito, eso lo encuentras en Netflix. ¿Y sabes qué hizo? Pues se ponía como el único, y que él daba ese don y ese talento para apartarse del pecado, que eso era tremendo orgullo. ¿Y qué crees que hizo este hombre? Bueno, resulta que la esposa se entera, la esposa de este hombre, porque sí se casó, se enteró que su líder había embarazado a 2 mujeres y era un hombre que hablaba de moral y terminó siendo amoral. Como por ejemplo se le calificó como un hombre moral a Aristóteles en su momento, en su filosofía griega, y todo el mundo, él es digno de orgullecerse porque es un hombre moral. ¿Y sabes qué dijo este hombre? Entre otras cosas, dice que él ayudaba a las prostitutas y les decía cómo tenían que vestirse para tener más hombres. ¿Qué moral habla eso? Era una vida amoral. Entonces eso se puede cuestionar. Amén, ¿sí o no? Claro que lo debes cuestionar, pero no cuestiones cuando te están instruyendo a ser obediente y a ser sujeto a la palabra de Dios, pero también a tus autoridades. Tenemos que servir en sujeción y obediencia. ¿Saben por qué, amados del Señor?
Porque cuando eres obediente y sujeto a Dios, y sujeto y obediente a tus pastores, ¿qué crees? Nos aligeras la carga. Aunque no hayan amenes, pero es la verdad. Es la verdad. Aligeras nuestra carga. Cuando hay ovejas obedientes que están libres de orgullo, pero en el sentido que están sujetos a Dios. Entonces, cuando una oveja, mi hermano, una oveja está sujeta a Dios, en obediencia a Dios, guarda su corazón de este pecado que llevó a Adán y Eva a ser expulsados. Así es que este orgullo, hermano, rompió la relación con Dios. Y un predicador dijo: el orgullo es la raíz de todo pecado y mal. ¿Recuerdan lo que dijimos hace 8 días? Que pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder y la autoridad de la carne, orgullo, sobre el espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno seas en sí mismo. Para nosotros, mis hermanos, este 25, estoy viendo el 26, pero llega un año, el 2026 va a ser un desafío tremendo para la iglesia, casa, oración, a nivel general. Y en su momento sabrás por qué. Hermano, es evidente el sarcasmo con el que el mundo exalta el amor por sí mismo. Exalta al yo, y es algo virtuoso para el mundo de hoy. Por ejemplo, estaba mirando yo a un motivador coreano que anda por ahí, es muy famoso. Se llama Kim Ki, algo así, no recuerdo bien. De hecho, muchos cristianos, cómo lo siguen los cristianos. No, es que saca frases espirituales. Este hombre toma algunas frases de algunos pastores y predicadores antiguos. Pero mire lo que él dijo. Él dijo: el orgullo es un enemigo peligroso contra ti y los tuyos, pero es necesario para sobrevivir. Es parte tuya. Como hijos de Dios, mis hermanos, nosotros estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestra Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia es el manual de vida para nosotros los creyentes. Hermano, por muchos pensamientos buenos que tengan estos hombres, jamás, sí los voy a tomar, pero porque son ejemplos, pero nunca los voy a aplicar para enseñártelos, porque este tipo de personajes, como algunos otros cristianos, pastores de motivación personal, hermano, en lugar de humillar el orgullo, nos los hace bien grandes. ¿Sí o no? Estamos, hermano, entonces obligados de pensar de manera contraria, de vivir en orgullo a vivir en humildad. ¿Sí o no? Así es que, hermano, quitar el egoísmo o ir crucificando, quebrantando el egoísmo es un desafío. Hoy ser humildes, hermano, y sometidos a Dios es un desafío para nosotros, pero el mundo, ¿sabe cómo lo mira? Como una debilidad. Pero yo pregunto, ¿con quién vas a quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? Entonces, una esposa humilde, un esposo humilde, una esposa humilde y un esposo humilde, él guarda su corazón de ser soberbio y de cuestionar para todo a su esposo. Bueno, cuestiónalo, ya dijimos, si hay una vida moral, pero ¿y si su vida está de bien a bien? Diga conmigo, de bien a bien. Cuando un hombre está tomando su postura, su dirección y le dice: Señor, guarda mi corazón, ¿sabes qué es eso? Son destellos de humildad. ¿Cuántos dicen amén? Esa mujer que está buscando ser humilde en el Señor. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de orgullo disfrazado de humildad. Por ejemplo, Marcos 14, por favor, Marcos 14. Aquí Jesús, mis hermanos, está con sus discípulos
a partir del verso 26, está hablándoles de que ya pronto Él los va a dejar, va a venir la crucifixión. Y viene y Jesús dice a partir del verso 26, ¿lo tienes? Dice así: cuando hubieron cantado el himno, fíjese hermano, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, hermano, ¿quién cantaba el himno? ¿Quién cantaba himnos? Jesús con sus discípulos. ¿Ya ven cómo ellos también adoraban? Bueno, nada más fue un pequeño. Verso 27, entonces Jesús les dijo, todos, ¿qué? Os escandalizaréis de mí esta noche. Ya viene la crucifixión. Porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, ¿quién era Pedro? ¿Recuerdas quién era Pedro? Él era humilde porque era pescador. Fíjate, físicamente era una persona humilde. Si ponemos a Pablo al lado de Pedro, ¿cómo se vería, hermano? Pablo era un fariseo, ¿sí o no? De fariseos. Y Pedro, ¿a qué olía? Mira, en lo que Pablo olía a puras flores, bien rico, a inciensos y un montón que hacía. ¿Cómo olía Pedro? A puro pescado. Pero era humilde, mire lo que dice. Pero entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. A ver, ¿cómo está ahí el yo no? ¿Qué es yo? ¿De dónde viene? De la palabra ego. ¿Qué significa? Autosuficiencia. Fíjate, hermano, incluso, fíjate la enseñanza que el Señor nos da aquí. En primer lugar, Pedro estaba en un proceso en su vida espiritual, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí estamos en un proceso. Y debemos ser pacientes, hermanos, con los que estamos en un proceso. Tú tienes que ser paciente y tolerante con alguien que está en un proceso. ¿De qué? De madurez. Hay quienes van adelante unos que otros, pero el Señor a los que ya mira maduros, ya no puedes dar 2 pasos atrás, tienes que ir adelante. No bajes tu vida espiritual. No, ¿recuerdas la enseñanza que en su momento di? No tengas pausas en tu vida cristiana. Hay pausas para bien, pero hay pausas para mal. Aquí Pedro, hermano, recordemos que él estaba en un proceso de madurar. Y Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, ¿qué le dijo Jesús, mis hermanos? De cierto te digo que tú hoy, fue directamente a Pedro, que tú hoy, ¿qué, hermanos? En esta noche, antes que cante el gallo, ¿qué dice, hermano? Me habrás negado 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, ¿cómo decía? Fíjese, mi hermana, gracias. También todos decían lo mismo, Es que mira, siempre habrá un líder, ¿sí o no? Siempre hay líder. Pedro era un líder nato, claro que sí, pero Jesús le iba a enseñar algo. En primer lugar, el liderazgo no es en sí mismo, es en Cristo. Hermano, cuando nosotros queremos tomar un liderazgo por nosotros mismos, sin que Dios te nombre, vas a entrar en problemas. Por eso yo entendí cuando el Señor pues permitió muchas cosas. Cuando estábamos en Toluca, mi esposa y su servidor, muchos se acercaron y nos dijeron, no, los seguimos a ustedes. Y les dije, no, sigan a Cristo. Nosotros, mi esposa y yo, cumplimos un servicio. Nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio. Y muchos llegaron a esa congregación. Pero ¿qué crees?
que tú seas un canal de bendición no significa que eres la bendición. La bendición se llama Cristo. De manera, hermano, que ¿qué crees? Nosotros les dijimos a nuestros hermanos: miren, hermanos, Dios no nos va a dejar aquí, nos va a llevar a México, al distrito, como si estuviera en Francia, ¿verdad? Nos va a llevar a la Ciudad de México. Dice, pero algo bien importante, les decíamos, pues, aunque no sabíamos mucho, pero les decíamos: hermano, ustedes no nos pertenecen a nosotros. No, pero es que ustedes nos hablaron del Evangelio. Sí, pero eso no significa que yo soy. Había quien nos decía: es que ustedes son como nuestros padres espirituales. Y nosotros quedamos así, nos quedamos así. Yo todavía no sabía mucho y ya empezaba el ¿qué crees? El ego a formarse. ¿Han visto cómo se llama esas piececitas que se arman? Lego. ¿Pero qué crees? ¿Qué significa Lego? ¿Alguien sabe qué significa Lego? ¿Cómo crees que se siente un pequeño cuando logró terminar esas piezas tan difíciles? ¿Cómo se siente? Nadie como yo. Los chiquitines, desde chiquito está el ego. El ego. Entonces, mis hermanos, me acuerdo, todavía no estábamos como tal en sana doctrina, como tal, pero miren, no me olvido de Mateo 23, cuando Jesús le dijo: al único que deben de llamarle maestro es a Jesús. A nadie más. Pero también algo: Padre. ¿Quién es su Padre? El que está en el cielo. ¿Sí o no? A uno solamente le llaman. Y sabe, hermano, a mí me quedó bien claro que yo no soy padre espiritual en el buen sentido. ¿Recuerdas a Pablo, perdón? Él sí dijo, Pablo dijo, a Timoteo. ¿Cómo le dijo? Verdadero hijo en la fe. Pero ¿estaba hablando de orgullo, sintiéndose dueño de Timoteo? No, solamente le estaba instruyendo, y Pablo lo dice en el sentido de que fue su instructor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, regresemos entonces a Pedro. Pedro era un líder nato, mis hermanos, e hizo que todos que dijeran lo mismo. ¿Pero qué era lo mismo? Si es necesario morir contigo, moriremos. Yo me acuerdo que esos hermanos nos decían: si es necesario, con ustedes. Y cuando vieron las cosas bien gruesas, ¿qué crees? Volteamos y todos los hermanos y los que están con nosotros ¡fum! Se fueron. Y más mi esposo y yo dijimos: no, nada. Así es que, mis hermanos, miren, luego dice: entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, verso 29 y verso 31, voy a morir contigo. Sin embargo, hermano, ¿qué sucedió? Creo que todos sabemos que Pedro negó a Jesús, ¿sí o no? Se cumplió la escritura. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Sobre toda cosa guardada, Pedro, guarda tu corazón. Nunca digas: nunca me va a pasar a mí. Hermano, el día que tú veas o puedas sentir, percibir o decir: ay, mis pastores son orgullosos, bueno, ten cuidado, porque también puede pasarte a ti. Por eso yo y mi esposa, tus servidores, hoy día tenemos que madurar, porque no vamos a mirar sus vidas con prejuicios o suposiciones. Nosotros lo que vamos a ver son las acciones. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús? Habló del corazón de Pedro y le dijo: Pedro, tus acciones van a evidenciar lo que tú estás diciendo. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús. ¿Qué principio hay aquí? Evitemos el orgullo y la complacencia personal. Hermano, evitemos el orgullo. ¿Cómo? Evitando la complacencia. Hermano, si vas a hacer algo, hazlo de corazón. No digas: voy a hacer esto, y no lo hagas. En otras palabras, mis hermanos, que nuestras palabras tengan peso. Ahora, esto que estoy diciendo me pesa. No, pues claro, nos pega. Pues como pastores entendemos que en muchas cosas, mis hermanos, pues no hemos sido como Dios espera. Pero ¿sabe qué? Por eso Dios quiere corazones humildes,
que reconozcan que fallamos. Y entonces Él está dispuesto ¿a qué? A cambiarnos. Pregunto, ¿Pedro se quedó así? ¿Recuerdas cómo una ocasión Pedro ya dijo, bueno, Señor, yo estoy contigo? Y de repente van a tomar preso a Jesús. ¿Y recuerdas qué hizo Pedro? Hermano, el primer mocha orejas de la Escritura. Hermano, no iba a cortarle la oreja al soldado. ¿Qué iba a hacer? Lo iba a asesinar. Y le dijo, mira, Pedro, aparte de que dices que vas a morir conmigo, ahora ya quieres matar a otros. No, Pedro. El orgullo, hermano, cegó a Pedro otra vez. Eso nos enseña algo, que el orgullo es latente. Recuerdan al Padre, a Dios, diciéndole a Caín, Caín, ¿por qué está ahora así tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? De repente estás bien alegre y ahorita ya cayó tu semblante. ¿Recuerdas? Y le dijo, mira, Caín, el pecado está a la puerta. ¿Sabes cuál era la intención de ese acercamiento de Dios a Caín? A guardar su corazón. Pero ¿qué hizo Caín, hermano? No le importó. Y dejó que el orgullo, que el enojo lo gobernara. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Entonces, mis hermanos, todos tenemos orgullo en diferentes niveles. Ahora, fíjate, la Biblia habla con respecto al orgullo. Por ejemplo, en Proverbios 13:10, apúntalo solamente, dice que el orgullo es contencioso. Y mira cómo dice Proverbios: la gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. Hermano, el corazón orgulloso provoca peleas. Yo no sé, ¿recuerdas cómo Pedro, los hijos de Zebedeo, recuerdas? Incluso cómo se les llamó, los Boanerges, ¿verdad? Señor, no quisieron dar aposento, ¿quieres que oremos al Padre y que caiga fuego? Y le dijo, tranquilos, orgullosos, tranquilos. Pues es que, a ver, atiéndanos, aquí vienen los discípulos del Altísimo, ¿verdad? Y hay muchos, hoy líderes, hermanos, que les dicen, bueno, voy a predicar, pero si me dan un buen hotel, ¿cuánto me van a dar de ofrenda? Por cierto, ya nos invitaron a Cuernavaca otra vez a predicar y dije, Señor, ¿y de cómo va a ser la administración? Hermanos, nosotros los pastores nos queda bien claro que es un privilegio predicar el Evangelio. Así es que, hermano, pero dice que este tipo de orgullo, hay orgullos que provocan peleas. Hermano, dentro del orgullo, dentro del peligro del orgullo, es que seamos gente que provoque peleas. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, en el andar cristiano habrán tropiezos? ¿Recuerdas? Pero Él dijo, pero hay de aquel por quien venga ese tropiezo. En la vida cristiana, mis hermanos, vamos a tener diferencias con hermanos de todo tipo. Pero Jesús dice, pero hay de aquel hermano que genere problemas entre los hermanos. Oye, ¿ya te enteraste esto? ¿De quién? De tal y cual. Yo lo sabía, Dios me lo reveló. ¿Cuál fue la intención? Ya que ya no se hablen. Que ya no se hablen. Entonces, hay orgullos que su defecto, ¿cuál es? Pues generar problemas entre hermanos. Sin embargo, dice, la gente humilde escucha consejo. Romanos 12:14, el apóstol Pablo le dice a los de la iglesia, a los cristianos de esta congregación en Roma, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, otra área del orgullo es que precede a la deshonra y a la humillación. Proverbios 11:2 dice, el orgulloso termina en la venganza y el humilde llega a ser sabio. Bueno, por un lado, hermano, el orgullo hace gente que, el orgullo lleva a cristianos a provocar peleas. Pero el orgullo no solamente provoca peleas, ¿qué más hace? Me voy a vengar. Esto me hizo el hermano, pues ahora, ojo por ojo, diente por diente.
ahora me voy a desquitar. Sin embargo, el apóstol Pablo dice igual en Romanos capítulo 12, verso 17 acerca de la vida cristiana, del andar cristiano. Y mira cómo dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermano, si un hermano no te ve, no te saluda, se sigue derecho, no te habló, la pregunta es: ¿qué haces tú? Pastor, dice la Biblia, como usted dijo, en cuanto dependa de vosotros, pues yo mejor lo ignoro. ¿O qué? ¿O le haces lo mismo? Un día alguien me dijo: ay, pastor, ¿qué cree? Que pues iba la familia. ¿Y qué cree? Está sentida con usted. Le digo: ¿y por qué? ¿Ahora qué hice? Bueno, de todo lo que dicen que hacemos, ¿ahora qué hice? No, pues es que dice que usted iba pasando con su carro y que no lo saludó, ellos iban caminando. ¿De verdad? Dice: sí. Le digo: ¿y a cuánto iba? Porque depende de... No, no es cierto, no iba tan rápido. Sí, lento, pero no tanto. Hermano, y le digo: bueno, mira, ahora que los vea les voy a pedir disculpas, porque traigo tantas cosas en la... Hermano, ¿sabe cuántas cosas traemos los pastores? Muchas cosas. El Señor nos da muchos mensajes para sermones, etcétera, etcétera. De manera que sí lo hice, me acerqué a esas personas. Esto ya tiene rato, hace poco también me dijeron, y los visitamos. No les dije como tal: mis hermanos, una disculpa, me dijeron que me vieron. No iba a ser tampoco obvio. Sin embargo, les dije a mis hermanos: pues ya saben, aquí estamos para servirles. Entonces, mis hermanos, nosotros no pagamos mal por mal, porque pues, si alguien no me habla, no me saluda, yo no le voy a dar mal por mal. Porque dice Proverbios: el orgulloso termina en la venganza y el humilde llega a ser sabio. Así es que si alguien no te saluda, no te habla, no esto, no aquello, ¿tú qué debes hacer, hermano? Según la Biblia, ser humilde o tener la misma evidencia. Ahora, escuchen bien. No siempre cuando no saludas, te acercas a alguien, no siempre va a ser por orgullo o te estás vengando. Es que a veces, sí o no, termina el servicio y ya estamos en Japón, ya queremos irnos, ya nos vamos. Entonces, mis hermanos, aquí el asunto es el cuidar el corazón. Uno, para que el orgullo no nos meta a ser gente vengadora, ni mucho menos, ¿para qué? Para ser hermanos que nos guste llevar a otros a pelearse. Ahora bien, hermano, Dios, entonces dijimos que aborrece el orgullo. Amén, hermano, apúntele, Proverbios 8:13. Y Dios, mis hermanos, no solo aborrece el orgullo, sino que lo castiga. Y vamos a ver, antes de concluir, vamos a ver rápidamente en Daniel capítulo 4, mis hermanos. Abra sus Biblias en el libro de Daniel capítulo 4, por favor. Cuando lo tengas puedes decir amén. Bueno, voy a hablar rápido. Y aquí, ¿cuántos recuerdan, mis hermanos, el ejemplo claro del orgullo de quién? De Daniel. ¿De Daniel? No, de Nabucodonosor. Un hombre que con los textos ya que hemos hablado, mis hermanos, un hombre, ¿sí recuerdas que hubo gente alrededor de él que provocaba pelea? ¿Te acuerdas que se acercaron y le dijeron: oye, ustedes ayúdenme, ¿fue Nabucodonosor o fue Darío? Cuando metieron al horno de fuego a los 3 amigos de Daniel. ¿Nabucodonosor? ¿Sí fue él o Darío? Bueno, darían ustedes la respuesta, ¿sale? Bueno, entonces, en los dos reinados vemos, mis hermanos, cómo en el caso, vámonos al caso de Nabucodonosor. ¿Recuerdan qué hizo Nabucodonosor, hermano? Se dice que él fue un hombre extraordinario, ¿verdad? Se le pone en este pasaje acerca de este rey, hermano, que prácticamente se creía. ¿Qué se creía, hermano? Un Dios. Que se creía un Dios.
Y el relato cuenta, hermano, que él tuvo un sueño. ¿Recuerdas? Voy a parafrasear por tiempo. Y el profeta Daniel lo interpretó. Luego de interpretarlo y revelar al rey, pues tuvo este hombre un sueño, el cual Daniel lo interpreta. Y cuando le interpreta Daniel al rey Nabucodonosor, ¿qué debía hacer Nabucodonosor, hermano? Hablando del contexto, por tiempo ya. ¿Qué tenía que hacer Nabucodonosor acerca del orgullo? ¿Recuerda su sueño? Donde le dijo prácticamente el profeta Daniel, le dijo: mira, lo que Dios está diciendo es que es cierto, tú eres una persona que ha sobresalido, pero todo este poder que has hecho para hacer riqueza, para construir, para todo lo que tienes, no es tuyo, te lo dio Dios. Así es que el Señor dice que cuides tu corazón de la altivez de espíritu, porque es una abominación. ¿Sí recuerdas que esto le dijo? Ahora, ¿qué tenía que hacer Nabucodonosor? Quebrantar su orgullo, reconocer que solo Jehová es Dios. Así es que este rey siguió, ¿cómo, hermano? Con su soberbia, y sufrió un castigo muy humillante. Le dijo Dios: si tú dejas que tu orgullo salga y te sientes mayor, mejor. Es más, hermano, si alguien de aquí de nosotros en esta noche nos creemos que no tenemos orgullo, ¿qué crees? El Señor va a tratar con nosotros. No, yo estoy bien. No, pues lo que dice el pastor es para mi hermano de aquí al lado. Es para ti. No, para mí no. Es más, hasta el orgulloso es lo que quieras, pero el Señor le habló de algo bien importante. ¿Recuerdas cuántos años iba a estar en un quebrantamiento? Dios tuvo que quebrantarlo. ¿Cuántos años, hermano? ¿Alguien recuerda? ¿Y sabe de qué habla el 7? De la perfección de Dios. Y ahí hay un principio, ¿cuál? Que la disciplina es precisamente, ¿sabes para qué es? Para formarnos, mi hermano. La disciplina no es el coraje de Dios, no es la venganza de Dios. Dios lo que hace con la disciplina es formar tu carácter, quebrantar nuestro corazón. Y en el verso 37, mira lo que dice el verso 37. Es que quería leerte unas palabras. Sí, déjame leértelas rápidamente. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Quiero que notes ahí. Pregunto, ¿sabes cómo comenzó ahí también Nabucodonosor? Como Pedro. ¿Qué aparentó Pedro? ¿Qué dijimos? ¿Recuerdas? ¿Una apariencia de qué? De humildad, es decir, orgullo disfrazado de humildad, ¿sí o no? Entonces, y comienza, cuán grandes son las señales, etcétera. Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, ¿sí dice así? Verso 4, y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y luego dice: visiones de mi cabeza. Entonces, hermano, ahí estaba un ejemplo, orgullo disfrazado de humildad. Y esto nos debe enseñar a nosotros a cuidarnos, hermano. No somos lo contrario a estos hombres. En Cristo tenemos el poder. Estos hombres no tenían al Espíritu Santo permanente como ahora nosotros lo tenemos. Sin embargo, en el verso 37, ya mi hermano, llegando a ese punto por tiempo, y dice: después de que pasó 7 años quebrantado, ¿quién? Nabucodonosor. Hermano, cuando un esposo, una esposa no se rinde a Dios, cuando nuestros hijos no se rinden a Dios y Dios mira que hay orgullo, ¿sabe qué va a hacer Dios con nosotros? Va a tratar con nosotros como Él quiera hacerlo. Puede ser con pruebas, puede ser con nuestra propia salud. Van a venir pruebas
o la salud. Pruebas económicas, pruebas con la gente e incluso nuestra salud. Así es que este hombre, hermano, 7 años. 7 años. Estuvo comiendo, ¿cómo, hermano? Con los animales. Y luego dice entonces, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, por todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Pero mira el verso 36, dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Eso quiere decir, hermano, que sí tenemos una conciencia, un razonamiento que Dios nos dio para observar cuándo estamos en orgullo y cuándo no. ¿Sí o no, hermano? Al mismo tiempo mi corazón fue devuelto y la majestad de mi reino. ¿Qué más? Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Pero fíjate, aquí ya las palabras ya son muy diferentes, hermano. Cuando nosotros, hermano, Dios nos está hablando y una y otra vez, si tú le estás diciendo, Señor, cuida mi corazón del orgullo, y Dios te está dando palabras, hermano, entonces que no se enorgullezca tu corazón y diga, ay, el pastor lo que dice lo dice por mí. No, hermano, lo decimos por todos. Todos estamos involucrados. Así es que el Señor dice, Él puede humillar a los que andan en soberbia, como Él quiera. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues manifestó su amor, lo corrigió, hermano. Cuando Dios venga y corrija tu vida, ¿qué debemos hacer? ¿Quejarnos? ¿Murmurar contra Dios? O decirle, a ver, Señor, ¿y por qué no le has? ¿Por qué a mí? Si el hermano es más tremendo que yo y te desquitas conmigo. O la esposa, mi esposo es bien tremendo y me das a mí. No, hermano, Dios quiere tratar con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora rápidamente vamos a ver la vida rápido por tiempo. En segunda de Crónicas 26, 1 al 23. Ahí, ¿cuántos recuerdan al rey Uzías? ¿Sabe quién fue el rey Uzías? Fue un hombre también importante en las escrituras. Si no fuera así, no estuviera su nombre. Uzías, ¿sabe qué nos muestra? El éxito en el Señor, pero el peligro del orgullo que lleva a una caída. Nabucodonosor tuvo un tiempo de éxito, sí. ¿Qué le pasó? Cayó en el orgullo. ¿Y a qué lo llevó el orgullo? A la caída. Segunda de Crónicas 26, 1, 23. Vamos a ver el éxito, hermano. Por tiempo voy a tener que cortar mucho, pero dice el verso 4, mira lo que dice. Bueno, espérame. Si vamos a leerlo desde el verso 1, porque creo que es importante. ¿Qué les dije? Segunda de Crónicas, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo que la Biblia nos da para que nosotros nos cuidemos de esto. Dice el verso 26 del 1 al 3. Vamos a leer el 1 y dice, entonces todo el pueblo de Judá, ¿sí estoy bien? Tomó a Uzías, el cual tenía 17 años de edad. ¿Qué edad tenía? ¿Cuántos de aquí tienen 17 años? 16. La hermana Abby dice, yo 17. 16 dice mi hermano. Bueno, aquí hay varios jóvenes. Hermanos, miren de qué edad Dios puede usar. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. ¿Recuerdan qué hizo Amasías? Tremendo. Cambió la gloria del hombre. Hizo cosas duras y difíciles. Pero mire lo que dice. 16 años era Uzaías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Ahora vamos a leer el verso 4. Vamos a ver el éxito de este hombre y el éxito para nosotros los cristianos. Dice lo siguiente: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios y de estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó.
Hermano, ¿sabes en qué se encuentra el éxito cristiano? En no dejar de guardar nuestro corazón. Que pongas atención hacia dónde estás poniendo más atención y más fuerza. Te voy a poner un ejemplo. Si tú le pones más fuerza a tu trabajo secular, a tu familia en la sangre, si tú le pones más esfuerzo a lo natural, se va a reflejar en lo espiritual. Se va a reflejar en lo espiritual. Cuando trabajamos más en el trabajo, fíjense, cuando nos cansa el trabajo, se va a ver. Ok, no es el trabajo. La pregunta es la familia. ¿Cómo reaccionas cuando alguien toca a uno de los tuyos? ¿Cómo reaccionas? No, podrán hacerme a mí, pero no se van a meter con los míos. ¿Sabes qué es eso? Orgullo. O también hay otra parte, la indiferencia. El orgullo genera indiferencia. No me interesa ni el trabajo, no me interesa ni la familia. Ese es otro peligro, mi hermano, de orgullo. Sin embargo, mis hermanos, el éxito, ¿saben qué consiste? En que tú y yo no quitemos, no apartemos nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el ladrón de la unidad es el orgullo, mis hermanos. Todo esto que estoy enseñando tiene que ver en una forma en que somos llamados a vivir en unidad, llevando las cargas los unos de los otros. Así lo dice Gálatas 6:2. Entonces, mis hermanos, tú y yo debemos cuidar nuestro corazón. Si queremos tener una iglesia cristiana exitosa en el buen sentido y en el sentido bíblico de ser cristianos maduros, entonces no quitemos nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque te hagan lo que te hagan, digan lo que digan, eso no te va a detener. Porque tu fe, ¿está en quién? En Cristo. Verso 5, y persistió en buscar a Dios. Hermano, ¿cómo se mantiene la vida cristiana exitosa? Permanece en el Señor. Síguelo buscando, cueste lo que te cueste. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que el orgullo de tu corazón tenga la actitud de ya no orar como antes orabas, de no leer la Biblia como debes de leerla. Mira, hermano, un cristiano que no lee la Biblia es orgulloso. ¿Sabe qué está diciendo? Yo no la necesito, yo me la sé. ¿Ah, sí? Vamos a hacer un pequeño examen. Voy a preguntar aquí un versículo. Voy a preguntar y me lo van a decir de memoria. A ver, no es cierto, no, ya eso. Me humillo, pastor. No, hermano. Pero pregúntate, cuando lees la Biblia, ¿meditas pero te esfuerzas para grabarte un texto? Hermano, nosotros debemos ser, no que hoy sí leo, mañana no leo. ¿Sabes cuántas veces debes de leer tu Biblia? Bueno, los 7 días de la semana, estamos hablando de, son 7 días, ¿cierto? ¿Cuántos meses tiene un año? 12. ¿Y cuántos días en general tiene un año? ¿Cuántos días debes de leer tu Biblia? Los 365 días del año. Hermano, ¿cuántas veces tienes que orar? Tenemos que orar. ¿Cuántas veces, hermano? Diario. Todo el tiempo, hermano. Orar sin cesar. Ahora no significa, ¿verdad?, que ¿a poco, pastor? Y si ora nada más 5 minutos ya no oré sin cesar. No, estás orando. Es más, cuando vas en tu trabajo, cuando estás lavando los trastes, estás orando sin cesar. Te vienen a tu mente la familia, tu esposo, tus hijos. Entonces, mis hermanos, ese es el éxito, el cual tú y yo debemos guardar, porque va a venir el orgullo. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, ¿sí dice así? Su corazón se enalteció para su ruina. ¿Mas cuando qué? Cuando era fuerte. Mira, hermano, a mí me pegó mucho
cuando mis papás tenían poquito de haber aceptado a Cristo. Ya mi mamá ya la había aceptado antes que mi padre, y mi padre después de 4 o 5 años acepta a mi padre con mis otros hermanos. Pero me pegó cuando yo estaba ahí escuchando, yo quería ver qué decían de mí. Y estaba el copastor de jóvenes y les empieza a decir a mis papás: miren, pues sí, ya vinieron ustedes, pero me preocupa algo de Ángel, que ahora que ya ustedes están aquí, él ya no busque a Dios y se aparte. Y yo me quedé así. Y yo dije, voy a orar por ese pastorcito. Hermano, sí me pegó. ¿Pero qué cree? Yo no sé, porque la verdad yo me acuerdo que me acerqué al pastor y le dije al pastor de joven, le dije: pastor, pues yo ya estoy cantando, ¿qué hago yo? ¿Qué debo de hacer con el ministerio que Dios me dio? Y me dijo: tú estás perdido. ¡Pah! Otro trancazo. Y no me quedé así, fui con el pastor porque yo vi que querían llevar a todos a los jóvenes al instituto. Yo dije: pastor, quiero ir al instituto. Y me dijo: espera tu tiempo. Hermano, me iba a salir como Rapunzel, llorando. Hermano, nada de eso me detuvo. Aunque me menospreciaron, no supieron cómo dirigirme. Y yo, como no estaba bien dirigido, se ha de acordar mi hermano, yo salí de la congregación y anduve vagando un poquito, no me alejé del Señor por su gracia, pero pues alguien por ahí me agarró y me dijo: órale, vente a la iglesia, y ya me empezaban a pagar un poquito. Y tuve una vida descarriada, no bien centrada en el Señor, pero Él me guardó. Y vi unas cosas bien increíbles, que incluso mi hermano estuvo en algunas de esas congregaciones. Él sabe a qué me refiero. Viví muchas cosas duras, difíciles, pero ¿sabe qué, hermano? No me apartaron. Ahora, hoy el pastor está de orgulloso. No, hermano. No, porque no en eso estoy diciendo que no tuve caídas. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento tomé la mala decisión, no fui sabio. Mi corazón se enorgulleció y yo dije: bueno, pues yo voy a salir adelante. Pero ese adelante, hermano, pues no tuve buenos consejos, no fui sabio. Entonces dice el verso 16 más: cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, esto no le correspondía a él, porque él era el rey. ¿A quién le correspondía hacer eso? Al sacerdote. Bueno, hermano, cuando yo leo esa área de Nabucodonosor, hermano, creo que estuve así errante como 7 años, no apartado de Dios, pero yo estaba buscando. Yo decía: Señor, es que yo quiero salir adelante, pero ¿quién me ayudará? Sin embargo, hermano, estuve errante un poquito de tiempo, 7 años aproximadamente, no sé. Y pues vino la caída. ¿Cuál fue la caída? Bueno, pues yo seguía asistiendo a las congregaciones, pero mi corazón no tenía paz. Estuve a punto en ese tiempo, dice por ahí que lo que no fue nuestro año no nos hace daño. Mi esposa aguanta, ¿verdad? Yo estuve a punto de casarme en Monterrey. Ahí iba a venir mi caída, pero ¿qué cree que hizo el Señor? ¡Pum! Me cerró todas las puertas. ¿Y qué cree? Mi esposa ya estaba orando, yo creo que acá: Señor, tráeme a Ángel, tráeme a Ángel. Era bien noble mi esposa. Y bueno, Dios en su misericordia, hermano, sí caí. Me sentí solo, yo pensé que iba a poder. Estuve en Monterrey, muchos me cerraron las puertas. Pero ¿sabes por qué? Porque me creí fuerte. Quise ser independiente. Y el Señor fue bueno. Le dije: Señor, ayúdame. ¿Y qué cree, hermano? Pues nos regresó al Distrito Federal, y ahí es donde me regresa. Y bueno, después de 3 años que había conocido a mi esposa, nos permite seguir adelante, nos casamos. Y hubo todo un proceso donde hubo éxito espiritual, sí, pero hubo orgullo y también hubo caída.
Mi esposa y yo en su momento casi estuvimos a punto de divorciarnos, hermano, pero el Señor fue misericordioso. En la caída, vamos a ver la caída de Usías. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en cada, ¿qué dice? En una casa, apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Verso 22. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con su padre, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. ¿Pero cómo quedó? Porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en su lugar suyo. Hermano, ¿qué pasó con David? ¿Así terminó? No. Dice que se arrepintió de su corazón, de su pecado de orgullo, porque su orgullo lo llevó a pecar, tomar algo que no le correspondía. Sin embargo, Usías, hermano, ¿qué cree? Pues dice que murió leproso. ¿Qué significa? Que nunca se arrepintió. No aceptó el trato de Dios. ¿Cuántos recuerdan a ese capitán que era leproso? ¿Recuerdan? No recuerdo su nombre, acuérdenme. Que fue Eliseo, si no mal recuerdo, le dijo: ve y lávate en el Jordán. ¿Recuerdan? ¿Sí fue Eliseo? Con Amán, exactamente. ¿Y qué hizo Amán, hermano? Pero terminó obedeciendo, ¿sí o no? Sin embargo, Usías, hermano, no. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? ¿Recuerdan? Dice que vinieron a él 10. ¿Cuántos fueron sanados? Todos. ¿El Señor conocía sus corazones? Sí. La pregunta es: ¿cuántos regresaron a Jesús a darle gracias y a seguirlo? 1. Y 10 no, y no se arrepintieron, se fueron. La pregunta es: ¿por qué ellos sí se fueron limpios y Usías no? ¿Alguien recuerdas? Aquí hay un principio: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, mis hermanos, y aquí te voy a decir algo: pastor, le va a demandar mucho a Dios. Bueno, pues ¿qué crees? Lo que yo te estoy enseñando a ti tiene el mismo peso de lo que Dios me da a mí. Por eso los que estamos aquí tenemos el mismo nivel de ¿qué? ¿De demanda? No. El mío es más. Eso sí te lo aseguro. Mi demanda es más, hermano. ¿Sabe por qué? Porque soy el pastor. Hay una demanda mayor a nosotros. Debe de haber más en mi vida de buscar a Dios, su dirección, su amor, su misericordia, su palabra, mi vida de oración. Hermano, si te dijera en qué momento dejo de orar, no me lo creerías, pero aún dormido sigo orando y le digo: Señor, guarda mi corazón, sígueme hablando, cuídame. Necesita mi esposa un esposo dócil, mis hijas necesitan un padre la iglesia necesita un pastor con un carácter noble, equilibrado. Hermano, esa es mi petición. Yo no sé cuál sea la tuya, pero mi petición es que yo quiero ser un pastor exitoso delante de Dios. ¿Cuál es tu posición? Le dice: Señor, mi corazón, hermano, le dice: Señor, líbrame del orgullo y ayúdame a reconocer cuando yo cometo un error, a reconocerlo. Esa es la petición de mi corazón. Señor, guárdame, ayúdame a ir madurando en el proceso que yo tengo de pastor. Tengo 16 años como pastor, hermano. Tenemos 20 años aproximadamente. Me faltan muchos años. Pero ¿sabe cuál es la petición de mi corazón? Que me libre del orgullo, que sea más humilde, que sea más sincero, aunque usted no lo crea. Pregunto: ¿cuál es tu petición? ¿Sabe por qué esto es importante, mi hermano, guardar nuestro corazón del orgullo? Porque dijimos que los ladrones de la unidad, entre varios, uno de ellos es el orgullo. El otro, el corazón duro,
¿Qué más? El corazón engañoso, hermano. Entonces hay ladrones de la humildad, de la unidad, perdón, el orgullo, el engaño, la dureza. Hermano, tú y yo somos llamados a vivir en unidad, ¿sí o no? Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro corazón de ese orgullo. ¿Para qué? Para poder lograr, hermano, las demandas que Dios nos da a todos. ¿Cuál es una de ellas, la más importante? Terminar fieles hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Amados, ¿cuántos estamos atentos a las dificultades que van a venir? ¿Sí lo sabías? Van a venir pruebas a la iglesia. Te van a venir pruebas a ti. Van a venir pruebas a tu matrimonio. No, pastor, no diga mejores tiempos. Bueno, sí, cuando estemos con Cristo. Mientras, hermanos, seremos desafiados a mantener la unidad en la iglesia. Y para poder tener iglesias fuertes necesitamos matrimonios fuertes, matrimonios humildes, matrimonios dóciles que se dejen dirigir por el Señor. Si el Señor te está mostrando que tus servidores estamos en ese orden, mis amados hermanos, sé dócil, déjate guiar, porque nosotros no queremos de ti tu dinero. Ya tenemos, tengo un castillo y se llama el reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí también son parte de ese castillo? Así es que, hermano, no caigamos en el error del yo que dice: yo no necesito ayuda, yo puedo solo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No, yo, hermano, yo. Ay, ¿usted qué me va a decir, pastor? Si usted tiene lo suyo. Claro que cada uno de nosotros tenemos lo nuestro, pero Dios me enseña a llevar un cuerpo en la unidad. Dios, mis hermanos, diseñó que tú y yo nos cuidemos unos a los otros. ¿Sí lo sabías? ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Con corazón humilde, ya hablaremos de ello. Quitando el corazón orgulloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque debemos de gozarnos mayormente con los de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, hermano, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Siempre hay algo profundo detrás de cada decisión que tomamos, ¿sí o no? A veces no queremos compartir nuestras luchas ni debilidades con nosotros porque el orgullo nos hace pensar: no, van a hablar de ti, lo van a usar en contra tuya, no porque esto, no porque aquello. Hermano, eso ¿sabe cómo se le llama? Orgullo. Un día yo le mandé un mensaje a mi pastor y le dije: Pastor Dani, necesito consejería con mi esposa. Y me dijo: ok, Ángel, bueno, a ver, vas a hacer esto y esto. Y si no ha pasado esto y esto en la familia, háblame y nos vemos. ¿Y qué cree, hermano? Pues puse por obra lo que a mí me corresponde. Yo tengo que ser el hombre sabio, porque el hombre sabio edifica su casa. Proverbios 14. No, pastor, ahí habla de la mujer, habla de los dos. ¿Sí o no? Mujer sabia. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica su iglesia. ¿Dónde es su primera iglesia de la mujer sabia? En su casa. ¿Dónde es su primera congregación? ¿Cómo debes de cuidar tu iglesia y tu congregación? Con amor, con cuidado, ¿sí o no? Bueno, ¿y tu segunda familia en la fe? ¿Tu segunda iglesia, tu segunda congregación? ¿Cómo debes de cuidarla? Con sabiduría. Y la sabiduría es cuidándonos del orgullo. ¿Por qué? Porque nos ciega, hermano, ante muchas necesidades que a veces tenemos. Así es que ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Bueno, sé dócil y déjate dirigir, déjate preparar. Así es que, hermano, si tú eres dócil, el orgullo lo quebrantas. Como seguidores de Cristo, entonces necesitamos tener en cuenta que el orgullo no es poca cosa delante de Dios, hermano. La Biblia nos enseña que el orgullo no busca a Dios. Salmo 104 siempre trae consecuencias. Salmo 31, 23 nos engaña. Jeremías 17, 3, y Dios la aborrece. Proverbios 8, 13. Así es que cada vez, hermano, que decidamos no darles lugar, ¿a quién? A mi esposa, al esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en nuestras vidas. Si no compartimos nuestras luchas con ellos, ¿qué cree que estamos haciendo? Mira,
A veces el error del orgullo es querer ministrar a otros y no dejarte ministrarte tú. Ese es el error. Cuando queremos ministrar a otros, cuando queremos servir a otros, pero ¿qué hay cuando los pastores te dicen, oye, necesito esto y con esto, vamos a trabajar así, vamos? ¿Qué debes hacer, hermano? ¿Ser dócil o ser orgulloso? ¿Y usted quién le dijo que yo estoy mal? No, pues eso. El orgullo. ¿Sabe qué hace el orgullo? Nos lleva a ser hombres no superhéroes. No, sí. Nos hace creer que somos el llanero solitario. ¿Aquí hay llaneros solitarios? Pues yo creo que es bien poquitos. Ya terminé. Bueno, eso digo yo. Hermano, Dios da gracia al humilde. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 33:34. Dios guía a los humildes. Salmo 25:9. Dios entiende al humilde. Salmo 138:6. Dios exalta al humilde. Salmo 147:6. Así es que, hermanos, ¿cómo vamos a ejercitar la humildad y derrotar el orgullo? Bueno, en primer lugar, despójate de ti diciendo, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así como estás, inclina tu cabeza, hermano. Amados, el orgullo